Hermanos, iniciamos la Semana Santa y quiero esta tarde compartir con ustedes tres cositas. Primera, ¿quién es Jesús? Segunda, ¿qué es ser cristiano? Y tercera, ¿qué significa Hosana? ¿Quién es Jesús? Primero, en este proceso de creación evolutiva, porque somos hijos de la mano de Dios en evolución, hubo un momento que la criatura humana estuvo lista para desear de Dios y Dios para desear de Dios y Dios para vivir en ella. Tuvieron que pasar muchos siglos para que luego un hombre llamado Jesús patentara esta encarnación y en él sucediera lo enteramente humano y lo enteramente divino. Por eso Jesús es Dios y hombre verdadero. Segundo, ¿quién es Jesús? Nace de la casa de los pobres de Dios, es decir, de una familia que hacía parte del remanente de los fieles a la alianza de Yahvé y de los que habían puesto la esperanza en sus promesas. Tercero, ¿quién es Jesús? Jesús, un hijo de una buena familia judía, que fue creciendo en estatura, sabiduría y gracia, como dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, verso 52. Se hace hombre a la sombra de un padre trabajador y de una sencilla mujer, en un ambiente campesino y pobre, bajo el peso de una estructura de dominación imperial y religiosa. ¿Quién es Jesús? Un muchacho que a los 30 años sale del anonimato y seguramente seguidor de Juan Bautista, tal vez su familiar cercano, aprendió el camino espiritual. Por eso el verdadero nacimiento de Jesús pudo ser en el Jordán, cuando Juan lo bautizó y le entregó el relevo de una tarea que aún no termina. Pudiéramos decir que Jesús nace dos veces. La primera vez del vientre virginal de una mujer llamada María, y la segunda cuando es bautizado en el Jordán, donde sucede en él algo tremendamente extraordinario que lo empujó a vivir como un cardo en el desierto y a florecer pese a las adversidades que lo fueron visitando. Quinto, ¿quién es Jesús? Un hombre asistido por una fidelidad inmensa a sí mismo, por un amor extremo a la humanidad y por una obediencia total al Dios que lo habitaba
y a quien llamó Abba, Padre. ¿Quién es Jesús? Sexto, un hombre comprometido con su sueño, el sueño del reinado de Dios. El reinado de Dios, una manera de ser y de relacionarse, donde todos somos hermanos y donde los últimos se convierten en los primeros. Séptimo, ¿quién es Jesús? Un hombre que tuvo un amor preferencial por los enfermos, por los pobres, por las mujeres, por los niños, por los pecadores, por los extranjeros y por los mal llamados impuros. Y con todos ellos formó un nuevo pueblo de Dios, en contra de una religión puritana, hipócrita, excluyente. ¿Quién es Jesús? Octavo, un hombre que por ir en contravía de los estatutos religiosos y políticos de la época, fue asesinado en una cruz por las autoridades religiosas y por las autoridades civiles de su tiempo. Un hombre que decidió vivir en contravía del status quo, es decir, de lo establecido por la política y la religión de la época. ¿Quién es Jesús? Un hombre que no se quedó atrapado en la oscuridad de un cajón, sino que el Espíritu de Dios que lo asistía lo levantó de entre los muertos, lo resucitó, y su resurrección hizo posible que el grupo de seguidores, su pequeño grupo, experimentara su presencia de una manera nueva, resucitada y resucitadora. Un grupo que se encargó de leer su vida y su obra como una manera nueva o un estilo nuevo de vivir. Ese es Jesús. Y ahora paso al segundo punto, que es ser cristiano. Porque yo quisiera decirles en esta tarde, no se enamoren de la religión. La religión simplemente es un medio, pero Jesús es un fin en sí mismo. No se enamoren de los ritos, no se enamoren de los dogmas, no se enamoren de las leyes. Enamórense de Jesús, que Él es el único que trae para nosotros salvación y vida eterna. Alguien diga: ¿qué es ser cristiano? El cristianismo no es una religión, definitivamente. Es un estilo de vida cuya doctrina no son los dogmas ni los artículos de la fe, cuyos ritos no son actos mágicos, cuya ética no es un falso moralismo. Ser cristiano es vivir a la manera de Jesús, tremendamente enamorado de las diversas expresiones de vida y especialmente del ser humano, comprendiendo a Dios como papá y celebrándolo todo en el altar de la creación. Ser cristiano es adoptar la misericordia como el estado más alto de la espiritualidad. Ser cristiano es contemplarlo todo con los ojos del amor para descubrir a Dios en todo y en todos. Ser cristiano es aceptar que cada ser viviente, cada ser humano, sea lo que es,
respetando su proceso único e irrepetible, sin pretender cambiar a nadie. Ser cristiano es desatar una lucha sin límites por la honestidad, la bondad y la generosidad. Ser cristiano es ignorar la herramienta de la violencia para solucionar los problemas y conflictos. Ser cristiano es buscar la libertad de todos los poderes, los teneres y los placeres, para no estacionarse en ninguna parte y ser peregrino y caminante. Ser cristiano es encontrar en el interior, no afuera, la felicidad como el proyecto inicial del Dios de la vida y del amor. Ser cristiano es volcar la vida en favor de otros para que todos participemos de la misma dignidad. Ser cristiano es aprender a partir el pan, el tiempo, la vida, el amor, sin reservarse nada. Ser cristiano es comprender que el amor vale más que la vida y por eso la vida sin amor no es vida. Bendito sea mi Dios. Y ahora, hermanos, el último puntico de reflexión. ¿Qué significa la palabra hosana? Nosotros cantamos piadosamente antes de la consagración siempre hosana. Pero yo quiero contarles que hosana es un grito de guerra. Es una expresión revolucionaria y subversiva y significa: sálvanos tú, por favor. ¿Qué significa? Y claro, cuando el pueblo sencillo, los niños y los discípulos comenzaron a gritar hosana, le estaban diciendo a Jesús que los salvara Él, por favor, porque no habían encontrado salvación en nadie, porque Herodes no los había salvado, porque Pilato, gobernador, tampoco lo había hecho, porque Anás y Caifás, sacerdotes, sumos sacerdotes de la época, tampoco habían hecho nada por salvar al pueblo de la humillación y del abuso. Entonces ahora, como saben que Herodes ha fallado, que Pilato está fallando, que Anás y Caifás no pueden hacer nada por ellos, se encuentran con Jesús de Nazaret, descendiente del rey David, y por eso le dicen: sálvanos tú, por favor, hosana al Hijo de David. Y hoy nosotros también le decimos al Señor: Señor Jesús, sálvanos tú, porque ningún gobierno lo ha hecho. Sálvanos tú, porque los alcaldes de turno tampoco lo han logrado. Sálvanos tú, porque el párroco tampoco lo puede hacer. Ahora, Señor, que hemos entendido que nadie nos puede salvar, hosana al Hijo de David, sálvanos por favor tú, Señor. Amén. Y ahora escuchemos los gritos de hosana. Hosana, grita el niño que no tiene un adulto que lo defienda del maltrato o del abuso de otro familiar. Hosana, grita el joven que sumido en la droga sabe que está preso de su propia trampa. Hosana, grita la joven que buscando oportunidades termina al servicio de una red de prostitución física o virtual. Hosana, grita el miliciano que a pesar de disparar tantas balas, sabe que esa no es la solución. Hosana, grita el padre de familia desempleado que después de empapelar con hojas de vida la ciudad, no encuentra un lugar digno donde trabajar. Hosana, grita el extranjero que se siente mal mirado
y despreciado en la tierra que no lo vio nacer. Hosana, grita la mujer cabeza de familia que no entiende por qué la dejaron sola con tanta responsabilidad. Hosana, grita el pordiosero que no tiene dónde dormir ni nadita que comer. Hosana, grita la empleada doméstica que le pagan la mitad de lo justo y no tiene seguridad social. Hosana, grita el adulto mayor que no alcanzó pensión y que sufre por el olvido de sus hijos. Hosana, grita el joven que quiere ir a la universidad pero no tiene oportunidades. Tantos hosanas, tantos gritos, y sin embargo Dios sigue encarnado, ensamblado, implicado en cada hombre que grita, pero también que escucha dicho clamor. Hoy, Domingo de Ramos, unos gritamos y otros escuchamos, y le pedimos al Maestro que el grito de unos no se ahogue en el mar de la indiferencia y la posibilidad de otros no se quede solo en buenas intenciones. Hoy necesitamos un hosana para gritar y un hosana para escuchar. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Amén, amén, amén.